الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Se estaban mencionando detalles relativos a la batalla de Banu Qurayza. Otros detalles de esto son los siguientes. Con respecto a los musulmanes que fueron martirizados, se menciona que 2 musulmanes fueron martirizados durante esta batalla: Khalad bin Sued y Hazrat Munzir bin Muhammad. En cuanto a los judíos de Banu Qurayza que fueron ejecutados, hay varias narraciones. Ibn Ishaq ha declarado que son 600, mientras que según otra narración son 700. Suheli menciona que fue entre 800 y 900, mientras que el Imam Tirmidhi y el Imam Nisai lo han registrado como 400 combatientes. Ibn Ishaq también menciona que fueron entre 600 y 700. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, basándose en su investigación a través de diversas fuentes históricos, concluye que más o menos 400 hombres fueron ejecutados ese día. Según la sentencia de Saad, el santo profeta ordenó a los compañeros que dispusieron el entierro de estas personas. Los enemigos del Islam a menudo exageran estas cifras para intentar presentar al Islam como una religión cruel. Sin embargo, al evaluar los hechos y las pruebas basados en fuentes históricos auténticos, la cifra se aproxima a 400 y solo se limita a los que eran combatientes. Por este motivo, todos fueron enterrados en una zanja. Un erudito ahmadí de la época, Sayyid Waqas Sahib, también ha llevado a cabo una extensa investigación al respecto y ha aportado valiosas ideas sobre este tema. En su libro Rasul Akram, Wujud-e-Ijazi, analiza el debate sobre el número de personas asesinadas entre los Banu Qurayza y plantea ciertas cuestiones al respecto, algunas de las cuales conllevan cierto grado de racionalidad. El autor destaca un principio fundamental que es sumamente significativo, que tanto si una narración procede de un hadiz como de un libro de historia, no puede estar exenta de un análisis en cuanto a la solidez de la narración y las posibles invenciones, y que aceptar ciegamente todas las narraciones es imprudente. Además, la noción de que entre 600 y 900 hombres fueron asesinados junto con sus mujeres e hijos, que incluso según una estimación conservadora no son menos de 5 o 6,000 en total, y luego afirmar que un número tan grande de personas fueron atados con cuerdas y llevadas a Medina, alojadas en 2 casas y provistas de comida y agua, mientras que los propios musulmanes permanecieron sin comida ni agua, parece inverosímil. Además, hacer los preparativos para que un número tan grande de personas respondiera a la llamada de la naturaleza, así como para satisfacer cualquier otra de sus necesidades, sin ningún intento de que intentarán escapar o resistirse. Y la preparación de tumbas para 600 individuos durante la noche, mientras que las trincheras acababan de ser cavadas. Y la idea de que solo 2 o 3 compañeros, Hazrat Ali y Hazrat Zubair, fueron los encargados de ejecutarlos a todos. Pero ninguno de ellos mencionó nunca el incidente, y Bukhari y Muslim tampoco registran el número de personas ejecutadas. Sugiere además que estas narraciones deberían ser examinadas críticamente y evaluar si se han exagerado mucho. Además, escribe que el hecho es que más tarde la gente ha añadido detalles ellos mismos para retratar al santo profeta y a los musulmanes como hostiles
hacia los judíos. La palabra registrada en Bukhari con respecto a la decisión de Hazrat Sa'd es árabe, que significa sus combatientes deben ser ejecutados. Muchos historiadores y biógrafos interpretaron que esto significaba que todos los hombres capaces de luchar debían ser ejecutados. De hecho, ampliaron el término combatientes hasta tal punto que consideraron que se trataba de todo hombre adulto y se atribuyeron a sí mismo la designación de personas para determinar si habían alcanzado la edad de madurez, inflando así aún más las cifras. Esta es la medida en que has exagerado. Por el contrario, quienes han sugerido una cifra relativamente menor mantuvieron una interpretación limitada de la palabra combatientes, refiriéndose únicamente a los hombres que participaron activamente en la batalla. Y según sus investigaciones se estima que no son más de 20, lo que reduce aún más el número real, y esta conclusión suya posee cierto grado de racionalidad. En cualquier caso, se trata de su investigación personal, aunque algunos aspectos de la misma son realmente razonables y podrían servir de base para nuevas investigaciones. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha afirmado, en respuesta a las alegaciones planteadas por historiadores no musulmanes sobre el número de judíos asesinados de entre los Banu Qurayza. En relación al relato de los Banu Qurayza, varios historiadores no musulmanes han formulado acusaciones contra el santo profeta de una manera muy desagradable. Debido a la pena de muerte que se administró a más o menos 400 judíos, han presentado al santo profeta, Dios nos perdone, como un gobernante cruel y sanguinario. Sin embargo, esta acusación se basa puramente en perjuicios religiosos, como mínimo, en lo que respecta a la acusación sobre el Islam. Y el fundador del Islam, incluso aquellos historiadores que han recibido su formación a la luz del pensamiento occidental, no han podido resolver por sí mismos. En respuesta a esta acusación, en primer lugar, debe recordarse que el veredicto sobre el Banu Qurayza, considerado como un veredicto cruel, fue el de Sa'd bin Mu'az, no del santo profeta. Entonces, cuando está probado que el veredicto no fue emitido por el santo profeta, no se puede presentar ninguna objeción contra él. Por ese motivo. En segundo lugar, este veredicto no fue en absoluto erróneo ni bárbaro, y ya se han mencionado los detalles de este incidente. En tercer lugar, debido al pacto que Sa'd hizo antes de anunciar su veredicto, el santo profeta estaba en cualquier caso obligado a actuar en consecuencia. En cuarto lugar, cuando este veredicto fue aceptado por los propios criminales y no se opusieron, considerando que se trataba de un decreto divino, como se desprende de las palabras pronunciadas por Huey bin Akhtar, justo cuando estaba a punto de ser ejecutado. No era tarea del santo profeta interferir necesariamente en un caso así. Después de que se anunciara el veredicto de Sa'd, la única relación del santo profeta a este respecto fue que se llevará a cabo de la mejor manera posible, bajo la supervisión de su administración. Así ya se han mencionado que la forma en que el santo profeta instituyó esta decisión puede considerarse el ejemplo más elevado posible de misericordia y compasión. En concreto, mientras esas personas permanecieron en cautividad antes de que se hiciera efectivo el veredicto, el santo profeta se ocupó de su alojamiento y comida de la mejor manera posible. Cuando el veredicto de Sa'd se ejecutó, el santo profeta lo aplicó de tal manera que resultase lo menos doloroso para los criminales. En primer lugar, tomando en consideración sus emociones, el santo profeta ordenó que cuando se ejecutara a un criminal, el siguiente no fuera testigo de ello. De hecho, la historia dice que cuando los individuos eran llevados al lugar de ejecución, no sabían a dónde iban hasta que llegaban al lugar real. Además de esto, el santo profeta aceptó de inmediato todas y cada una de las peticiones de misericordia que se presentaron ante él. Respecto a algún individuo concreto, el santo profeta no solo perdonó la vida de tales personas, sino que incluso ordenó la liberación de sus esposas e hijos, e incluso que se les devolviera sus riquezas, etc. ¿Qué mayor ejemplo de misericordia y compasión hacia un criminal puede haber? Por tanto, no solo es cierto que no se puede lanzar
absolutamente ninguna acusación contra el santo profeta respecto a lo ocurrido con los Banu Qurayza, sino que la realidad es que este incidente es una prueba inmensamente clara de la elevada moral, administración notable, misericordia y afecto innatos del santo profeta. Ahora queda la cuestión del veredicto real. A este respecto, no dudamos en afirmar que no hubo en absoluto crueldad ni barbarie. De hecho, la implementación de la sentencia se basó precisamente en la justicia y la equidad. A este respecto, lo primero que hay que tener en cuenta es el delito real de los Banu Qurayza y las circunstancias en las que se cometió. Así, la historia demuestra que cuando el santo profeta llegó a Medina, 3 tribus judíos residían en Medina: Banu Qanqa, Banu Nazir y Banu Qurayza. La primera medida política que emprendió el santo profeta después de la migración fue llamar a los jefes de las 3 tribus y establecer un tratado de paz y armonía. Las condiciones de este tratado eran que los musulmanes y los judíos vivirían juntos en Medina en paz y armonía. Fomentarían relaciones amistosas entre sí. No ayudarían ni mantendrían relaciones con los enemigos de los demás. Y si una tribu o tribus extranjeras lanzaban un ataque contra Medina, todos se alzarían en defensa colectiva. Y si alguna persona o grupo de entre los que habían acordado los términos era culpable de una violación del tratado, los demás tendrían derecho a tomar medidas severas. Y todas las disputas se presentarían ante Muhammad, cuyo veredicto sería contractualmente vinculante para las partes relacionadas. Sin embargo, sería necesario que cada individuo o nación fuera juzgado de acuerdo con su propia religión o ley. Este es un aspecto muy significativo del tratado, ya que las decisiones se tomarían de acuerdo con la ley religiosa de cada cual, a pesar de que se haya establecido un gobierno musulmán. ¿Cómo actuaron los judíos respecto a este tratado? La respuesta a esto es que, en primer lugar, los Banu Qanqa violaron el tratado y provocaron una guerra con los musulmanes al tiempo que rompieron relaciones amistosas, acosaron a las mujeres musulmanas de manera grosera y rechazaron con arrogancia la posición presidencial del santo profeta, que poseía en virtud del tratado internacional en Medina. Sin embargo, cuando fueron derrotados por los musulmanes, el santo profeta los perdonó y les penalizó únicamente con una medida de precaución, de que los Banu Qanqa abandonarán Medina y se establecerán en otro lugar, para que la paz de la ciudad no se perturbará más y los musulmanes pudieran estar protegidos de una serpiente en la hierba. Por lo tanto, el pueblo de Banu Qanqa abandonó Medina junto con sus riquezas, esposas e hijos, con gran paz y seguridad, y se establecieron en otro lugar. Sin embargo, las 2 tribus judías restantes no aprendieron la lección como resultado de este acontecimiento. De hecho, la misericordia del santo profeta los impulsó con mayor audacia. Y no había transcurrido mucho tiempo cuando los Banu Nazir, que era la segunda tribu de los judíos, también levantaron la cabeza. Para empezar, Ka'b bin Ashraf, uno de sus jefes, rompió el tratado y comenzó a conspirar con los Quraysh y otras tribus árabes en oposición a los musulmanes. Incitó a las bestias salvajes de Arabia a levantarse contra el santo profeta y sus compañeros de una manera peligrosa, y compuso versos tan provocativos contra los musulmanes que crearon un estado inmensamente amenazante para ellos en la tierra. Además, este hombre malvado se refirió a mujeres musulmanas honorables por su nombre y se burló de ellas en sus versos, después de lo cual finalmente conspiró para asesinar al santo profeta. Cuando este individuo llegó a su fin legítimo, por orden del santo profeta, su tribu se levantó unida en oposición a los musulmanes. A partir de ese día, los Banu Nazir ignoraron completamente su acuerdo y comenzaron a conspirar contra los musulmanes.
Finalmente toda la tribu ideó un plan para asesinar al santo profeta y decidió que sea como fuere, el santo profeta no debía ser perdonado, aunque todos habían firmado un tratado según el cual, si alguno era culpable de violar el tratado, todos lo castigarían, y así lo acordaron. Cuando el santo profeta recibió noticias de sus intenciones mortales, les advirtió de ello, y luego tuvo que pedirles cuentas, en respuesta a lo cual se prepararon para la guerra contra los musulmanes de una manera extremadamente insolente. En esta guerra, los Banu Qurayza ayudaron a los Banu Nazir. Sin embargo, cuando los Banu Nazir fueron derrotados, y hay que recordar que incluso en este caso, los Banu Qurayza ayudaron a los Banu Nazir, y también rompieron el término de su tratado. El santo profeta perdonó a todos los Banu Qurayza, a pesar de que se habían unido a los Banu Nazir, e incluso a los Banu Nazir se les permitió salir de Medina en paz y seguridad, aunque no se les permitió llevar consigo sus armas. Sin embargo, la respuesta de los Banu Nazir a esta benevolencia fue que sus jefes recorrieron toda Arabia y trajeron un gran ejército para caer sobre Medina, incitando a las diversas tribus de Arabia de una manera muy peligrosa. Pidieron a todos que hicieran un juramento de que esta vez, hasta que el Islam fuera completamente aniquilado, no darían marcha atrás. En este momento peligroso, del que hemos presentado una breve descripción más arriba, cómo actuó la tercera tribu judía conocida como Banu Qurayza. Esta era la tribu que el santo profeta había perdonado y tratado con inmensa generosidad, a pesar de su traición en la ocasión de la batalla de Banu Nazir. De hecho, el santo profeta los había tratado con misericordia. Además, un segundo favor del santo profeta a los Banu Qurayza fue que antes de la migración de los musulmanes a Medina, los Banu Qurayza eran considerados inferiores a los Banu Nazir en sus estatus y derechos. Había también una diferencia de estatus entre estas dos tribus. Los Banu Qurayza eran considerados inferiores a los Banu Nazir. Si una persona perteneciente a Banu Nazir era asesinada por alguien de Banu Qurayza, dicha persona sería ejecutada en represalia. Por otra parte, si un individuo de Banu Qurayza era asesinado a manos de Banu Nazir, el mero pago de dinero, de sangre, se consideraría suficiente. Sin embargo, el santo profeta dio a los Banu Qurayza los mismos derechos que a los demás ciudadanos. Sin embargo, a pesar de estos magníficos favores, los Banu Qurayza todavía cometieron traiciones, y todo esto en un momento sumamente sensible para los musulmanes, quienes no se habían enfrentado a un momento más difícil en sus vidas. El ejemplo de los Banu Qurayza estaba ante ellos, pero no sacaron provecho de él. El relato de los Banu Nazir había tenido lugar ante sus ojos, pero no aprendieron de ello lección alguna. Cuando llegó el momento, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue ignorar completamente su tratado y olvidarse por completo de los favores del santo profeta. Salieron de sus fortalezas y atacaron a las mujeres y niñas musulmanes por la retaguardia, exactamente en un momento en el que 3.000 musulmanes estaban siendo rodeados por un ejército feroz y sanguinario de 10.000 a 15.000 incrédulos en un estado sumamente vulnerable e indefenso. Y ante su incapacidad, sus corazones se les subían a la garganta, es decir, durante la batalla de Ahzab, y la muerte los miraba a los ojos. Abandonaron su pacto con los musulmanes y se unieron a una coalición mortal cuyo único objetivo era destruir completamente el Islam y el fundador del Islam. Fijaos, el mismo fundador del santo profeta, el mismo fundador del Islam, cuya primera tarea tras su llegada a Medina fue hacer de los judíos sus amigos y aliados, uno debería reflexionar sobre el hecho de que el santo profeta fue el primero en establecer lazos amistosos entre ellos. En respuesta a esto, los judíos también lo aceptaron como su amigo y aliado y jefe democrático.
democrático. En estas circunstancias, esta acción de los Banu Qurayza no solo fue una violación de acuerdo y una traición, sino también un peligroso acto de rebelión, y una rebelión de tal magnitud que si su plan hubiera tenido éxito, esto definitivamente habría puesto fin a las vidas, el honor, la dignidad, la fe y la religión de los musulmanes. Así pues, los Banu Qurayza no eran culpables de un solo delito, sino de deslealtad, ingratitud, incumplimiento de acuerdo, traición, rebelión e intento de asesinato. Además, estos delitos se cometieron en circunstancias tales que podrían haber adoptado la forma más atroz posible. Y ningún tribunal de justicia imparcial podría encontrar factores por lo que se inclinará a tratar con indulgencia su caso. En tales circunstancias, ningún tribunal de justicia mostraría clemencia. En tales circunstancias, ¿qué otro castigo, salvo el que se les impuso, merecían? Obviamente solo había 3 castigos posibles que les podría haber dado. En primer lugar, el encarcelamiento o arresto domiciliario. En segundo lugar, el exilio, como fue el caso de los Banu Qanqa y Banu Nazir. En tercer lugar, la ejecución de los hombres combatientes y el encarcelamiento o arresto domiciliario para el resto. Ahora bien, habría que contemplar con justicia de qué opción disponían los musulmanes a la luz de las circunstancias de aquella época. De acuerdo con las circunstancias de aquella época, mantener prisionera a una nación enemiga en la misma ciudad estaba absolutamente fuera de lugar. La razón es que en caso de encarcelamiento, la responsabilidad de proporcionar comida y alojamiento a los prisioneros recaería sobre los musulmanes, y esta era una carga que no podían soportar en absoluto. En segundo lugar, en aquellos tiempos no existía un sistema formal de cárceles, etc., y era costumbre que los prisioneros se repartieran entre los distintos hombres pertenecientes a la nación vencedora. Prácticamente los prisioneros vivirían y se moverían libremente. En estas circunstancias, permitir que un grupo enemigo y conspirador del más alto nivel permaneciera en Medina no estaba exento de peligros. Si esta sentencia se hubiera aplicado a los Banu Qurayza, significaría que seguirían gozando de la misma libertad para crear disturbios, desórdenes, caos y urdir complots secretos. Todo iba a expensa de los musulmanes. En otras palabras, si antes se mantenían a sí mismos y masacraban a los musulmanes, a partir de entonces, es decir, cuando se les concediera la libertad, serían mantenidos por los musulmanes que en aquel momento no tenían ni para alimentarse, y masacrarían a los musulmanes aún más. Además, debido a su convivencia con los musulmanes en sus casas, a todo esto se añadían otros peligros que podían haber surgido. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe además: en estas circunstancias no creo que ninguna persona sensata sostenga la opinión de que se les pueda imponer este castigo, es decir, que se les mantenga allí. Ahora, queda el segundo castigo, es decir, el exilio. Sin duda, en aquella época, este castigo se consideraba un método muy eficaz para protegerse de las maldades del enemigo. Sin embargo, la experiencia del exilio de los Banu Nazir demostró que en lo que respecta a los judíos, esta opción no era en modo alguno menos peligrosa que la primera. En otras palabras, si a los judíos se les hubiera permitido abandonar Medina, esto se habría sumado a la multitud de personas en contra del Islam que participaban activamente en la guerra. Además, estas personas se habrían unido a las filas de estos enemigos del Islam. Que no quejaban en su empeño de dirigir un movimiento de sedición, propaganda hostil, así como maquinaciones, secretos y astutas contra el Islam. La historia demuestra que de entre todas las tribus judías, los Banu Qurayza eran los más vehementes en su enemistad. Invariablemente, por tanto, el exilio de los Banu Qurayza planteaba
amenazas aún mayores que los Banu Nazir habían creado para los musulmanes al instigar la batalla de los confederados. Si los musulmanes hubieran hecho lo mismo, a la luz de las circunstancias de aquella época, su acción no habría sido menos que un suicidio. Sin embargo, ¿hay alguna nación en el mundo que esté dispuesta a suicidarse para mantener con vida a un enemigo? Si no es así, seguramente los musulmanes tampoco pueden ser considerados culpables por no decidir suicidarse ellos mismos para que su enemigo pudiera seguir con vida. Por lo tanto, estos dos castigos no eran una opción, y si se hubiera tomado cualquiera de estos caminos, este definitivamente habría significado la ruina. Dejando a un lado estas dos opciones, la única otra línea de actuación era la que se empleó realmente. Aunque el veredicto de Saad fue una medida severa en sí misma, y la naturaleza de una persona aparentemente siente pena como resultado de ella, pero la pregunta es, ¿había alguna otra opción disponible? Cuando un cirujano considera necesario amputar la mano o la pierna de un paciente, o se ve obligado a seccionar otra parte del cuerpo, todo individuo noble siente una conmoción, que si esto no hubiera ocurrido, es decir, si las circunstancias no lo hubieran requerido, habría sido mejor. Sin embargo, uno se ve obligado a someterse ante circunstancias apremiantes. De hecho, en tales circunstancias, la acción del cirujano se considera digna de elogio, en la medida en que, con el sacrificio de una parte menor del cuerpo, se salva un aqueo que tiene mayor valor. Del mismo modo, aunque el veredicto de Saad fue estricto en sí mismo, fue una consecuencia necesaria provocada por circunstancias apremiantes, sin la cual no había otra opción. Es por esta razón que incluso un historiador como Margolius, que no es en absoluto un simpatizante del Islam, se vio obligado a admitir en esta ocasión que la decisión de Saad se basó en circunstancias apremiantes y que realmente no había otra opción. Por eso escribe el señor Margolius: la gran invasión que Muhammad declaró haber sido milagrosamente frustrada se debió, o se creía que se debía, a la propaganda de los miembros de los Banu Nazir, a quienes el profeta se había contentado con desterrar. Si hubiera desterrado la oscureza, habría liberado a un nuevo y determinado grupo de propagandistas. Por otro lado, a aquellos que habían participado abiertamente con los invasores de Medina, no se les podía permitir permanecer allí. Desterrarlos era inseguro y permitir que se quedaran aún más peligroso, por lo tanto deberían morir. Esta fue la declaración de señor Margolius. También hay que tener en cuenta que los Banu Qurayza no solo eran aliados y confederados del Santo Profeta, sino que en virtud de su tratado inicial ya habían aceptado el gobierno del Santo Profeta en Medina, o al menos habían aceptado su soberanía. Por lo tanto, no eran simplemente un aliado traicionero o un enemigo ordinario, sino que también eran rebeldes y extremadamente peligrosos. La pena por rebelión, especialmente en tiempos de guerra, siempre ha sido la ejecución. Si un rebelde no recibe un castigo estricto, el sistema de gobierno se desmorona por completo. Y las personas malvadas y rebeldes desarrollan un coraje tal que resulta ser inmensamente destructivo para la paz y la comodidad de la sociedad. Sin duda, mostrar misericordia hacia un rebelde en tales circunstancias equivale en realidad a cometer una injusticia contra el país y sus ciudadanos pacíficos. Por esto, hasta ahora todos los gobiernos civilizados siempre han castigado a estos rebeldes, sean hombres o mujeres, con la pena de muerte, y ningún individuo sensato ha puesto jamás objeción contra ellos. Por lo tanto, el veredicto de Saad fue absolutamente justo y estuvo completamente de acuerdo con los principios de justicia y equidad. Además, debido al pacto del Santo Profeta, él no estaba en posición de demostrar misericordia, excepto en el caso de individuos y en lo
que respecta a los individuos, el santo profeta hizo todos los intentos posibles. Él podía conceder el perdón a individuos que lo buscaban, pero no podía perdonar a toda la tribu porque y había dado su palabra de actuar según decisión de Hazrat. Sin embargo, parece que tras avergonzarse por haberse negado a aceptar al santo profeta como juez, no estaban muy inclinados a rogar por clemencia al santo profeta. Obviamente, sin una apelación, el santo profeta no podía mostrar misericordia porque la liberación de un rebelde que ni siquiera expresa remordimiento por su crimen puede presentar ramificaciones extremadamente peligrosas. Otro punto a recordar es que en virtud del tratado que se había establecido entre el santo profeta y los judíos, una condición estipulada era que para cualquier asunto relacionado con los judíos que exigiera un veredicto, se tomaría una decisión de acuerdo con su propia sharia, es decir, la ley judía. Por lo tanto, la historia demuestra, de acuerdo con este tratado, el santo profeta siempre emitía un veredicto para los judíos de acuerdo con la ley mosaica. Ahora bien, cuando repasamos la Torah, vamos que se ha prescrito उससे लड़ने के लिए आ पहुंचे तो पहले इसे सुलह का पैगाम करो, तब यूं होगा exactamente el mismo castigo por el crimen del que los judíos fueron culpables, como el que Saad bin Muaz emitió para los Banu Qurayza. Por lo tanto, el siguiente mandamiento divino ha sido estipulado en la Biblia. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, proclama pues la paz sobre la misma, y si respondiere paz y te abriera sus puertas todo el pueblo que en ella fuere hallado te tributará y te servirá. Mas si no hiciera la paz contigo y emprendiera una guerra contra ti, entonces la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a todo varón suyo con tu espada. No obstante, las mujeres, los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Señor tu Dios te ha entregado. Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 hasta 15. Este mandamiento de la ley judía no era solo un mandamiento escrito, sino que los hijos de Israel siempre actuaban según esta enseñanza, y los casos judíos siempre se decidían de acuerdo con este mismo principio. Por tanto, veamos un ejemplo. Y pelearon contra los madianitas, como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones, y mataron a los leyes de Madián, cerca de los demás que fueron muertos a Ebi, Rekim, Zur, Hud y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, lo mataron a espada, y los hijos de Israel tomaron cautivos a todas las mujeres de Madián y a sus niños, y tomaron el despojo de todos sus ganados, de todas sus ovejas y de todos sus bienes, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron los cautivos, la presa y el despojo a Moisés y el sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Números 31, versículo 7 hasta 12. Aunque el Mesías de Nazaret, quien también era de los hijos de Israel, nunca recibió la oportunidad de gobernar, ni se enfrentó jamás a casos de guerra y conflicto, por las cuales su método de práctica pudiera ser testificado. Sin embargo, hay ciertas declaraciones hechas por él que arrojan luz sobre sus puntos de vista con respecto al juicio de enemigos malvados y perversos. Así, dirigiéndose a sus enemigos, Jesús afirma: serpientes, generación de víboras, ¿cómo podéis escapar de la condenación del infierno? En otras palabras, oh gente, soy digno de ser destruidos como serpientes venenosas, pero no tengo el poder de castigo. Sin embargo, temed a Dios. Como mínimo, absteneos de vuestra acción inmorales y maliciosas por temor
temor al castigo del infierno. Quizás sea por esta misma razón, que cuando los seguidores de Jesús alcanzaron el poder en el mundo, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, de que los enemigos malvados y perversos son dignos de ser destruidos como las serpientes y los escorpiones, no sintieron la menor vacilación en destruir a cualquiera que consideraran inmoral, malvado o un obstáculo para sus objetivos. Esto lo podemos ver incluso hoy en día. Por tanto, la historia de las naciones cristianas está llena de ejemplos de este tipo. En resumen, aunque el veredicto de Saad puede considerarse estricto en sí mismo, no fue en absoluto contrario a la justicia y la equidad. Además, invariablemente la naturaleza del crimen cometido por los judíos, así como la seguridad de los musulmanes, exigían que se emitiera tal veredicto. Además, este veredicto estaba en total conformidad con la ley judía. Además, a la luz del tratado inicial, esto era necesario porque en virtud de este tratado los musulmanes estaban obligados a juzgar a los judíos de acuerdo con su propia sharia, la ley religiosa judía. En cualquier caso, este veredicto fue el Saad Muaz, no del santo profeta, y la primera y última responsabilidad de esta decisión recae sobre Saad. En su calidad de jefe de gobierno, la única relación que el santo profeta tenía con este veredicto era ponerle en práctica bajo su administración. Y ya se ha mencionado que el santo profeta implementó este veredicto de tal manera que puede considerarse el mejor ejemplo posible incluso para el más civilizado y misericordioso de los gobiernos. Por lo tanto, esto sirve como respuesta a los críticos de hoy que plantean objeciones contra el Islam. Y como resultado, algunos musulmanes también se ven influenciados por estas acusaciones, incluidos nuestros jóvenes, que a veces se preguntan por qué se mató a los miembros de Banu Qurayza. De hecho, algunas personas incluso citan este ejemplo de los Banu Qurayza y se aventuran a decir que todo lo que les está sucediendo a los palestinos hoy en día está justificado. Sin embargo, las circunstancias a las que se enfrentan hoy en día no se pueden comparar de ninguna manera con las circunstancias anteriores y la forma en la que se están vengando o incluso están matando a las mujeres. En cualquier caso, son musulmanes los únicos responsables de estos conceptos erróneos. Han arruinado la imagen del Islam en aras de sus ganancias personales. Que Dios Altísimo les conceda entendimiento. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.